Sí, vamos a leer en Mateo, ¿sí? Mateo 9. Poderoso Dios, te alabo. ¿Cuántos hemos escuchado que dice que el Señor no llamó, dice, a justos, sino a pecadores? Amén. ¿Sí? Cada uno, no, todos los que estamos acá, ninguno fuimos ni somos perfectos. Amén. Tenemos nuestras falencias, tenemos nuestros errores, ¿sí? Pero desde el momento que nosotros hemos conocido al Señor Jesús, Él ha empezado a obrar en nuestros corazones, ¿sí? Amén. Y Él, cuanto más le damos nosotros a Él más cambio produce en nosotros. Amén. Y más ese cambio es lo que va impactando a nuestro alrededor, ¿sí? Aleluya. Sí, Señor. En Mateo 9, capítulo 9 y versículo 9, ¿sí? Vamos a leer que dice, en el versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, ¿sí? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente, dice, a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿sí? Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, ¿Sí? Jesús. Vemos aquí cómo el Señor llama a Mateo. Uno, ¿sí? Ese es uno. Pero tenía todo su plan, de los 12 discípulos. Amén. Mateo era el recaudador de impuestos, ¿sí? Dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Y el Señor lo llamó y le dijo: sígueme, ¿sí? Y él no dudó ni un momento. Se levantó y se fue con el Señor, ¿sí? Yo creo que en algún punto de nuestras vidas, ¿sí?, hemos sentido ese llamado que el Señor nos dijo, ¿sí? Quizás algunos llegamos con una necesidad, por alguna enfermedad, ¿sí? Quizás algunos llegamos por depresión, ¿sí? Porque no sé, por la familia, diferentes tipos de cosas, ¿sí?, que fueron la ocasión para conocer a nuestro Señor, ¿sí? Y entre los que estaba Mateo también, había muchísimos otros más, los otros 11, había diversidad de gente, ¿sí?, de discípulos. ¿Qué había? ¿Sí? Había médicos, ¿sí? Y algo que también me llamaba la atención cuando yo veía de los discípulos, había uno que se llamaba Simón el Celote, que era, dice, un guerrillero, un asesino. Y el Señor nos llamó a él para que estuviera juntamente con él, siendo instruido en estos 3 años que iba a estar el Señor en la tierra. Tenemos un Judas, ¿sí? Dios, que es soberano y que sabe todo lo que va a pasar, aún así, que iba a ser traicionero, lo invitó a que sea parte también. Tenemos un Juan, que Juan, cuando lo vemos nosotros en el Apocalipsis, él habla de puro amor, ¿sí? Hijitos míos, amados, ¿sí? Pero cuando él comenzó, ¿sí?, y no se quería convertir, él dijo: Señor, así que caiga fuego y los consuma todo esto, ¿sí? Se le subía
la bilirrubina hasta dónde. Y decía, si no se quieren convertir, bueno, hasta ellos. Y después tenemos un Pedro, ¿sí? Pedro era el que el Señor hablaba y él ya levantaba la mano rápido, ¿sí? Pero también había negado a Señor Jesús, ¿sí? También vemos que cuando él quería defender, lo quería defender con toda su fuerza, le fue y le cortó la oreja, ¿sí? Al que lo quería, cuando iban a arrestarlo al Señor Jesús. Todas esas clases de personas eran las que rodeaban al Señor Jesús, ¿sí? No había ninguno que era perfecto, pero todos iban yendo a la perfección, ¿sí? Y eso es lo que el Señor Jesús hace en nosotros. Cuanto nosotros más le demos, más espacio le demos, Él más va a obrar en nuestra vida. Más va a hacer en nuestros corazones, ¿sí? Cuando comenzamos a jardín nosotros, no aprendimos a escribir apenas entramos, ¿sí? Ni tampoco aprendimos a recortar. Todo fue un proceso, ¿verdad? David está desde los 3 años en el jardín y en la casa siempre le ponemos el lápiz y todo y le enseñamos a poner el nombre, ¿sí? Pero la semana que fue al jardín, la maestra le enseñó y todo lo que nosotros le habíamos enseñado por tanto tiempo, en ningún momento lo hizo, pero vino su maestra en esa semana que le enseñó a poner su nombre y ella sabe poner su nombre, ¿sí? Y ves que lleva un proceso, aún el recortar. Yo recuerdo que como él es zurdo, le dificultaba recortar y siempre decía, mamá, recortamos, te hacía algo y quería que lo recorte yo. Y dije, pero vos podés también recortar tus dibujos. Y dice, no puedo. ¿Sí? Entonces yo tuve que comprar una tijera para zurdos. Y le compré, pero tampoco podía con la tijera zurdo. ¿Qué hizo? Empezó a usar su otra mano, su mano diestra, la derecha, ¿sí? Entonces escribe con la izquierda, pero recorta con la derecha. Pero todo fue un proceso de que todos los días esté recortando, esté dibujando, esté escribiendo. Entonces todo lleva un proceso, ¿sí? Cuando vamos nosotros a hacer, no sé, una torta, no estamos sentadas y decimos, ay, que se haga la torta ahora. No, ¿verdad? Tenemos que ir a comprar las cosas, tenemos que elegir de qué sabor queremos, qué cosa vamos a necesitar, el chocolate, la frutilla, la crema, los huevos, la harina, todas esas cosas. Y después venimos, ¿y qué tenemos que hacer? Empezar la preparación y después, a cocer, a cocinar y después, si la queremos decorar, bueno, la decoramos, ¿sí? Quizás algunos, ¿sí?, tomaron clase de cocina para cocinar, ¿sí? Pero otros tienen la natural de haberlo visto de la mamá, ¿sí? A mí, yo siempre veía y me encantaba ver cómo tejían, ¿sí? Yo decía, ay, yo quisiera tejer así como están tejiendo. Y yo intentaba y no podía. ¿Por qué? Porque no sabía, ¿sí? ¿Qué necesitaba? Un maestro, ¿sí? Un profesor, alguien que me enseñe, ¿sí? Entonces, de todo el tiempo que yo quería, vine acá apuntando y conseguí una profesora que me enseñe a hacer muñecos, ¿sí? Y aprendí a tejer, ¿sí? Entonces, ahora sé tejer, ¿sí? Al igual que mi hijo, también yo para recortar también tuve que practicar mucho, para escribir, para hacer todas las cosas que hacemos para la escuela, entonces tuve que hacer todos los días, practicar, ¿sí? Para que salgan bien las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? Es mi disposición de que yo quiero aprender algo, ¿sí? El Señor Jesús ha puesto en las iglesias quiere ser nuestro guía, ¿sí? Pero también el Señor Jesús en nuestra intimidad
también sigue siendo nuestro guía, ¿sí? Y cuanto más espacio nosotros le demos, Él más va a obrar, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos vieron a Carlos Anaconda? ¿Cuántos vieron a Benny Hill por ahí? O un Cash Luna, ¿sí? Ellos no se hicieron de un día para otro, ¿sí? ¿Usted cree que Carlos Anaconda un día se paró y ya empezó a reprender los demonios? No, tuvo su proceso, ¿sí? ¿De qué? Aprender a perdonar, cerrar puertas de falta de perdón, cerrar puertas que le doy al pecado, ¿sí? Cerrar diferentes tipos de puertas, ¿sí? Renunciar a muchos pecados, capaz que con los que estoy habituado a hacer todos los días, y tengo que renunciar a todo eso, ¿sí? Porque Satanás se agarra de todas esas cosas y nos quita autoridad. Entonces, para estar en la posición que está Carlos Anaconda, necesitamos tener intimidad con Dios, ¿sí? Y que Él sane nuestras vidas, ¿sí? Y Él nos revista de autoridad, ¿sí? Y de poder. Y entonces, con la guía del Señor, entonces ahí vamos, ¿sí? Por el camino de Carlos Anaconda. Aún así, como Cayuna, ¿sí? Él decía, yo me pasaba horas orando, ¿sí? Hay veces estaba con mis zapatos rotos, mi traje roto, mi esposa me lo costuraba y todo, ¿sí? Fueron los procesos que lo llevó hoy en día a estar en la posición en la que está. Otro de los ejemplos que tenemos también es Dante Gebel, que siempre dice que lo despreciaban cuando era niño, ¿sí? Porque tiene autismo, ¿sí? Y todas esas cosas, todas esas palabras negativas, todas esas palabras de desprecio, él tuvo que perdonar a cada una de esas personas, ¿sí? Y hacer que el Señor obre y darle lugar a Dios. Y entonces ahí, cuanto más él dice, le creía a Dios, Dios más le daba, ¿sí? Cuanto más le daba él a Dios, Dios más le daba todavía, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando vemos acá cómo el Señor Jesús le dice, yo lo veo porque los fariseos eran los que se sabían la ley de tapa a tapa, la Biblia de tapa a tapa, ¿sí? Sabían, pero no la ponían por obra. Sabían solamente, ¿sí? Tenían conocimiento de todo lo que decía la Biblia, pero ellos no la practicaban, ¿sí? Porque ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Teniendo amor al prójimo. Cuando se sentó con los publicanos y con los pecadores. Dice que todos los mandamientos se reducen a dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir, ¿verdad? Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar la esposa, ¿sí? Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, ¿sí? No voy a hacer las cosas malas que Satanás quiere que haga. ¿Por qué? Porque es mi prójimo. Dice, si tú te amas, vas a amar al que está al lado, ¿sí? No importa las diferencias que tenga este que está al lado, lo vas a amar igual, ¿sí? ¿Cuántas veces, ¿sí?, hemos sido como los fariseos? ¿Cuántas veces hemos aprendido tanto, pero no hemos tenido amor al que está al lado? ¿Sí? Nos ha faltado amor, ¿sí? Y no le estoy diciendo porque recién yo primeramente voy a decir, yo vengo de cuna cristiana y muchas veces
mi corazón ha estado tan endurecido que a veces no le hablaba al que estaba al lado y estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Y capaz que peleando o algo, ¿sí? ¿Y eso era amor? No. ¿Por qué? Porque Dios no estaba obrando en mi vida todavía, ¿sí? Por eso les digo, cuanto más le damos a Dios, Él más pone de Él en nosotros. Y de nosotros va a salir reflejado al que está al lado. ¿Sí? ¿Quiénes son los embajadores de Jesús en la tierra? Nosotros. ¿Sí? ¿Y qué estamos reflejando nosotros? ¿Qué ven las demás personas de nosotros? ¿Sí? Estamos diciendo, yo me voy a juntar solamente con este porque es cristiano nada más, este va a ser mi círculo porque, no sé, esta es la maestra de escuela dominical, esta es la encargada de esto, esta es la encargada solamente de esto. Y lo demás, ¿sí? Y hago un circulito así nada más, como el fariseo. Pero el Señor Jesús dice, yo vine a todos aquellos, ¿sí? A todos, ¿sí? A aquellos pecadores, a decirles que se arrepientan, ¿sí? Y que vengan al Padre nuevamente. Porque eso hace Jesús, los conecta con el Padre, ¿sí? Él es nuestro puente hacia el Padre Celestial. Y por eso, cada uno de nosotros, la Biblia misma dice que somos hijos, ¿sí? Somos herederos. Y muchas veces no saber nuestra posición, no saber en qué es lo que Dios hizo en nosotros, vamos para cualquier lado, ¿sí? Y nos reflejamos, ¿sí? Dios nos está diciendo que somos sus hijos, Él no nos va a dejar abandonados y caminamos por la vida como si fuéramos los peores huérfanos, ¿sí? Pero el Señor dijo, aunque papá y mamá te dejen, aunque no tengas nada, yo te voy a recoger. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, ¿sí? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Hasta el último día. En la tierra el Señor está con nosotros, porque después pasamos a estar con Él. Si nosotros hemos ganado ese ganador, hemos seguido cada día sirviéndole, cada día dando todo de nosotros hacia Él, vamos a estar con Él, ¿sí? Así que acá vemos a un Mateo que en el instante que le dijo que sígueme, y él lo siguió, no dudó ni un momento, ¿sí? Y ahí comenzó el cambio para cada uno de los discípulos. Amén, Jesús. Y eso tiene que haber en nosotros, en cada uno de nosotros, porque nosotros así, como fueron los discípulos, así también vivimos nosotros, ¿sí? Como Pedro, vinimos como Juan, vinimos como Simón, vinimos como Mateo, vinimos como un Judas, ¿sí? Vinimos como un incrédulo, como un Tomás, muchas veces, ¿sí? Pero el Señor quiere que en todo eso se transforme en algo nuevo. Amén. ¿Sí? Por eso, el Señor todos los días, ¿sí? Así como yo le decía, David, vino la maestra y todo lo que nosotros le enseñamos en todas las vacaciones no lo aplicó, pero vino su maestra y en un momento, y en la semana ya sabía escribir su nombre. Cuando nosotros le enseñábamos todas las veces, no, pero vino una persona, ¿sí? Una guía para él, y bueno, y él entendió, ¿sí? Y nosotros estamos acá porque hemos sentido, bueno, que esta iglesia es nuestra guía a través del Señor para nuestras vidas, ¿sí? Y así como cuando recién nos habíamos convertido, el Señor nos dio el amor, nos dio la paz y nos dio la alegría, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que primero se da? Y después, mientras cuando vamos creciendo nosotros en la iglesia,
adquiriendo la mansedumbre, la templanza, la bondad, ¿sí? Todo eso es un proceso de crecimiento, ¿sí? Cada uno de nosotros ha llevado un proceso de crecimiento. Si yo le digo de mi vida, ¿sí? Yo